¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué requisitos tienen? ¿En qué se diferencian con las sociedades anónimas? ¿Y con las sociedades personalistas? Si has llegado hasta aquí es porque tienes muchas preguntas pero muy pocas respuestas. Pero no te preocupes porque estás en Derecho Virtual, la academia que te explica conceptos del derecho de forma sencilla con ejemplos y práctica. Así que en el vídeo de hoy te vamos a resolver absolutamente todo sobre las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Estás preparado o preparada? ¡Empezamos! La sociedad de responsabilidad limitada, también llamada simplemente sociedad limitada o abreviada como SL, es uno de los tipos de sociedad mercantil y de capital más destacadas a nivel nacional e incluso internacional, por el cual una persona o varias deciden desempeñar una actividad profesional o empresarial, constituyéndose en forma de sociedad, en la cual la responsabilidad queda limitada al capital social aportado por los socios de la misma. Imaginemos que María, una chica emprendedora, quiere crear una empresa por la cual va a abrir varias tiendas en su ciudad, destinadas a la venta de aparatos electrónicos, pues una modalidad societaria que probablemente María escoja sea precisamente la sociedad limitada, porque asegura que la responsabilidad quede limitada al capital social aportado por ella como socia, y así evitará que las posibles deudas de esta aventura empresarial arrastren con todo el patrimonio y los bienes personales de María, tanto presentes como futuros. Por eso mismo, esta sociedad la usan principalmente las pymes y las pequeñas y medianas empresas, porque tiene una serie de características que la hacen una opción interesante. Vamos a verlas. Como ya hemos adelantado, las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades mercantiles, que se van a caracterizar por ser sociedades de capital, y, como su nombre indica, por tener una responsabilidad limitada al capital social aportado por los socios. Las sociedades limitadas van a dar una mayor trascendencia a la aportación económica que hagan los socios al capital social, que a la figura personal del socio en sí, siendo incluso posible la transmisión de la condición de socio a otra persona. Estas características nos permiten diferenciarlas de las sociedades personalistas, sociedades que también son mercantiles, pero en las cuales la figura concreta del socio tiene una gran trascendencia. De hecho, la condición de socio es intransmisible, y además los socios pueden responder de forma personal, ilimitada y solidaria de las deudas que tenga la sociedad con terceros. Por otro lado, el capital social de las sociedades limitadas se divide en participaciones sociales, con aportaciones de todos los socios, y de contenido económico, es decir, no caben aportaciones de trabajo o de servicio de los socios. En la actualidad, y con la última reforma legal, el capital social mínimo para constituir una sociedad limitada es de tan solo 1 euro, que hay que desembolsar en su totalidad desde el principio. Así que, recuperando el supuesto anterior, María solo tendrá que aportar como mínimo 1 euro en el capital social de la sociedad. Una notable diferencia con el modelo anterior que exigía un capital social mínimo de 3.000 euros. Así que, llegados a este punto, seguramente te estés preguntando, ¿en qué se diferencia una sociedad limitada de una anónima? Tienes que saber que dentro de las sociedades de capital están las sociedades anónimas, que también tienen la responsabilidad limitada al capital social aportado, por lo que las posibles deudas no se trasladan al patrimonio personal de los socios. Esta forma societaria es principalmente usada por las grandes empresas o mercantiles que tienen grandes volúmenes de facturación. También son habituales cuando hay un gran número de socios, pero tienen una serie de diferencias importantes, como por ejemplo una exigencia de un capital social mínimo de 60.000 euros. Aunque cabe decir que no es obligatorio el ingreso de todo este dinero en su totalidad, ya que se va a exigir un 25% del mismo, es decir, 15.000 euros. Asimismo, el capital social se divide en acciones, y las mismas se reparten entre los accionistas de esa sociedad anónima, siendo mucho más rápida la posible transmisión de la sociedad anónima que la sociedad limitada, pues la sociedad anónima incluso puede cotizar en bolsa. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar mejor esto. María no tiene muy clara la forma societaria en la que quiere constituir su empresa. Tiene pensado que sea una sociedad mercantil dedicada a la venta de aparatos electrónicos, y como tiene buenos contactos con las fábricas, ha estimado una facturación de unos 40.000 euros al año. En este aspecto, María puede optar por una sociedad de capital, ya sea anónima o limitada, o elegir entre uno de los tipos de sociedad personalista que regula nuestra legislación. Como hemos indicado, cada una tiene sus características, por lo que veamos de forma práctica cuáles serían estas. Si María elige constituirse en forma de sociedad anónima, deberá tener un capital social de 60.000 euros.
aunque al principio podrá aportar el 25% del mismo, es decir, los 15.000 euros de los que hemos hablado antes. En este caso tributaría solo en concepto de impuesto de sociedades. Pero lo cierto es que estando ella sola como socia y teniendo una facturación poco relevante, puede que no les haga rentable este tipo de sociedad. Más razonable sería que se constituyese en forma de sociedad limitada, como hemos mencionado a lo largo del vídeo, pues en este caso María solo tendrá que aportar como mínimo 1 euro en el capital social de la sociedad. En este tipo de sociedad, en la limitada, se va a señalar el objeto social y las actividades que desarrollará dicha sociedad, en este caso la venta de aparatos electrónicos. Asimismo, la sociedad limitada hará que la responsabilidad que tenga María en el desarrollo de su actividad profesional quede limitado al capital social que haya aportado a la sociedad, sin tener que responder con todo su patrimonio personal presente y futuro, y permitiendo transmitir su condición de socio a otra persona. Imaginemos que María ya no quiere seguir siendo socia de esa empresa de electrónica, y quiere que su socia sea su amiga Teresa. Pues no habría ningún problema en la transmisión de la condición de socio, y Teresa pasaría a ser socia de esa sociedad limitada. Pero si por el contrario María decide que su empresa de electrónica se constituye a través de una sociedad personalista, podrá optar entre dos opciones, una sociedad colectiva o una sociedad comanditaria simple. En estos casos no será necesario que María señale el objeto social de su sociedad, y asimismo tendremos la ventaja de no ser importante el patrimonio económico de María en el momento de constituir la sociedad, ya que el socio no tiene por qué aportar una cantidad de dinero. En las sociedades personalistas no se requiere ningún capital social mínimo, ni siquiera 1 euro, como ocurría en la sociedad limitada, siendo incluso posible la presencia de socios de capital y de socios industrial, es decir, que pueda haber socios que aportan un dinero a la sociedad personalista y otros socios que lo que aportan es su trabajo. Pero estas sociedades personalistas tienen la desventaja de que las posibles deudas que pueda tener esa sociedad con terceros y la consecuente responsabilidad de tener que abonar esas deudas podría afectar al patrimonio de los socios de forma personal e ilimitada, pudiendo afectar a sus bienes presentes y futuros. Y además, en la sociedad personalista, la condición de socio es intransmisible. Así que llegados a este punto, toca detenernos a observar los requisitos necesarios para constituir esta sociedad limitada. En primer lugar, la Ley de Sociedades de Capital señala que la sociedad limitada no puede adoptar una denominación idéntica a la de otras sociedades preexistentes. Para ello habrá que acudir al Registro Mercantil Central a solicitar lo que se conoce como certificado negativo de denominación social, donde se señalan las opciones de denominación social, inscribiéndose el primero que haya disponible. Por lo tanto, y volviendo al supuesto anterior, María tendrá que poner varias opciones de denominaciones que quiere utilizar para poner nombre a su sociedad limitada. En segundo lugar, será preciso que la constitución de la sociedad limitada se haga por contrato entre 2 o más personas, que serán los socios fundadores de la misma, o, en el caso de tratarse de una sociedad limitada unipersonal, por acto unilateral del socio único. En tercer lugar, el tercer paso es redactar los estatutos sociales de esa sociedad limitada, en el que primero constará la denominación de la sociedad limitada, así como el objeto social de la misma, con las actividades que llevará a cabo esa sociedad. En este caso, se señalará que el objeto social y las actividades de su sociedad sería la venta de aparatos electrónicos. En segundo lugar, también se va a reflejar el domicilio social, que se ubicará en una ciudad. Por ejemplo, supongamos que María quiere que su sede principal sea Zaragoza, pues el domicilio social estará en la capital aragonesa. Y con respecto al capital social, se indicará el número de participaciones en los que se divide el capital social, el valor nominal de estas y su numeración correlativa. Si María señala que el capital social de su sociedad limitada está formado por 100 participaciones, tendrá que asignarle a cada uno un valor nominal y los números de cada participación. También se procederá a la identificación de los socios y de sus aportaciones económicas. En este caso, en principio, María será la socia de esa sociedad limitada. Además, también se hará constar el modo en el que se organice la administración de la sociedad limitada, identificando de esta manera a los administradores y a los representantes de esta, así como la forma en la que funcionará y se tomarán decisiones. En pequeñas empresas, como es la de María, el socio y el administrador de las sociedades limitadas serán probablemente la misma persona. Pero en otras sociedades de mayor tamaño no sería extraño ver en la gestión de la sociedad a 2 o más personas, unas en calidad de socias de la sociedad limitada, que podemos decir que serían como las propietarias de la mercantil, y otras que serán los administradores de la sociedad encargadas de dirigir y representar a la sociedad frente a terceros.
En cuarto lugar, la constitución de la sociedad limitada requiere que se haga por escritura pública, otorgada por todos los socios o sus representantes ante un notario, quienes tendrán que asumir la totalidad de las participaciones sociales, siendo imprescindible inscribir el acta de constitución en el registro mercantil. ¿Y qué tiene que incluir este acta de constitución? Pues se van a requerir datos muy obvios, como son, en primer lugar, la identidad del socio o de los socios de la sociedad limitada, en segundo lugar, la voluntad de constituirla, en tercer lugar, las aportaciones económicas que haga cada socio, en cuarto lugar, la identidad de los que serán responsables de la administración y representación de la sociedad limitada, en quinto lugar, los estatutos sociales de la sociedad, y en sexto lugar se determinará el modo concreto en el que inicialmente se organice la administración, y también si los estatutos prevén diferentes alternativas. Algunas otras peculiaridades que tenemos que mencionar será el comienzo de las operaciones de la sociedad limitada, que comenzarán desde la fecha en la que se otorgue la escritura de constitución, excepto si en los estatutos apareciera una fecha posterior, y, salvo indicación contraria, también se entenderá que la sociedad tiene una duración indefinida. Si por ejemplo María otorga la escritura de constitución de su sociedad limitada el día 15 de mayo, las operaciones de esa sociedad comenzarán ese mismo día, pero María también puede haber puesto en los estatutos que el comienzo sea el 8 de junio. Lo que nunca podría María es poner una fecha anterior en los estatutos a la de otorgación de la escritura de constitución, por lo que si la escritura de constitución se hace el 15 de mayo, María no puede señalar en los estatutos que las operaciones de la sociedad tengan efecto desde el 1 de mayo. Finalmente, cabe señalar que la Ley de Sociedades de Capital regula ahora la posibilidad de constituir la sociedad limitada en tan solo 6 horas hábiles, contadas desde el día siguiente al de la fecha de presentación o de devolución del documento retirado. Para ello se contempla el uso de medios electrónicos, prescindiendo así de la comparecencia presencial ante el notario, y agilizando de esta manera los trámites con escrituras en formato estandarizado y estatutos tipo. Así, por ejemplo, María podría constituir la sociedad en muy poco tiempo y además desde su casa, sin tener que ir presencialmente a ningún sitio. Para eso, María tendrá que seguir unas escrituras estandarizadas para su sociedad limitada y establecer unos estatutos tipo. Todo esto podrá tramitarlo a través de la sede electrónica notarial, en el portal notarial del ciudadano, eligiendo de esta manera, en primer lugar, un notario que hará la constitución de la sociedad limitada en línea, y agilizando los trámites con el resto de organismos involucrados, como es por ejemplo el registro mercantil, la seguridad social y la administración de Hacienda, pues el notario les va a remitir toda la documentación correspondiente de forma telemática. Y con esto hemos terminado la explicación de hoy sobre las sociedades de responsabilidad limitada. Espero que te haya sido de ayuda y sobre todo fácil de seguir. En resumidas cuentas tenemos que saber que son sociedades de carácter mercantil, concretamente una sociedad de capital, que se centra principalmente en las aportaciones que hagan el socio o los socios al capital social de la sociedad limitada, siendo necesario ahora mismo un capital social mínimo de solo 1 euro, sin perjuicio claro de que los socios decidan aportar más cantidad. La característica principal de la sociedad limitada y de las sociedades de capital en general es que la responsabilidad de los socios queda limitada al capital social que hayan aportado a la sociedad. Por otro lado, también hemos visto que hay una serie de requisitos para poder formar y constituir esta sociedad, como la redacción de unos estatutos sociales o definir el objeto social de la sociedad, recogiendo así actividades que va a llevar a cabo esta sociedad limitada. En este sentido, hemos podido ver cómo la nueva reforma legal ha reducido el capital social mínimo a aportar de 3.000 euros a 1 euro. Y no solo eso, sino que también ha establecido maneras más ágiles y rápidas de constituir esta sociedad limitada, que actualmente puede hacerse en tan solo 6 horas hábiles. Por último, también hemos visto las diferencias entre la sociedad limitada y anónima. Quiero que sepas que tú, por estar viendo este vídeo, tienes disponible una prueba gratuita de todas nuestras formaciones. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente en que te explicamos todo el temario de tus asignaturas de derecho tributario, derecho penal, civil, absolutamente todas, de una manera totalmente práctica, con ejemplos y explicaciones claras. Es un método con el que más de 15.000 alumnos de derecho y opositores han logrado mejorar sus notas una barbaridad. Y tú ahora lo puedes probar totalmente gratis, pero solo si le das al botón que te dejamos aquí arriba y también en la descripción. Y nada más, si este vídeo te ha sido de utilidad, déjanos un like y compártelo para que subamos más contenido como este. Muchas gracias por haberme acompañado hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.